Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? Bueno, hoy estamos acá convocadas, ¿no? Para poder hablar un poquito de lo que va a ser el primer certamen virtual, ¿sí? De expresiones artísticas, ¿sí? Donde los y las estudiantes del Instituto 29 y 109, también los profesores y las profesoras, van a poder participar de este certamen presentando poesía, narrativa o fotografía que estén enmarcadas en la temática de la memoria y la formación docente, la memoria de la escuela, la memoria de los docentes, ¿no? Entonces, un poco recuperar la militancia, el trabajo y reivindicar, ¿sí? Lo que fue la militancia. Mi nombre es Jonathan, yo soy Jonathan Sánchez, CIPE del 29, ¿sí? Y nos acompañan Ale Olazábal, que es CIPE del 109, Marcela Maidana, directora de la Dirección de Derechos Humanos del Distrito, y ahora voy a nombrar a las profes para no perderme con su cátedra, porque es larga, si no tengo que leer. Karina Becerra, docente del campo general y el campo de la práctica docente de los profesorados de educación inicial, educación primaria, profesorado de biología y lengua y literatura. Débora Espinosa, docente del campo de la práctica docente 1 de los profesorados de educación inicial y educación primaria. Bueno, la idea es un poco, ¿no? Poder hablar de cómo nos atraviesan los derechos humanos, por qué creemos que hay que reivindicar estos temas, la importancia de poder abordar la temática en la formación docente, en la escuela, que nos atraviesa en el cotidiano, ¿no? Y cómo nos atraviesa en el cuerpo y poder reivindicar todo lo que fue esa lucha en la actualidad. No sé quién quiere comenzar un poquito a abrir el debate y la charla. Si querés hago una aclaración porque es Karina Barrera y ella no lo va a decir. Ay, perdón. Es lo mismo, Karina. Perdón, te pido Hablando de memorias e identidades. No, sí, tal Si cual. quieren, arranco muy brevemente. Como dijo Jonathan, desde el campo de la práctica docente, nosotros tocamos un tema que tiene que ver, o un concepto, ¿no? Que hace varios años está circulando y aparte nos parece potente dentro de la formación, que tiene que ver con pensar el entorno, nuestro barrio, nuestra localidad, nuestro distrito, como un espacio educador en su totalidad. Y en ese sentido, y atravesando, ¿no? Y abordando esa temática, en donde uno de los objetivos principales es empezar a recuperar, a revalorizar, a identificar, a visibilizar la diversidad de espacios educativos y diversos que tiene, en este caso, nuestro distrito de Merlo. Tenemos un irrenunciable. Para nosotros, un poco menos en la pandemia, porque tuvimos menos posibilidad, pero generalmente y en todos estos años, nuestro irrenunciable es acercar a las estudiantes, a los estudiantes, a los espacios o sitios de memoria, o realizar actividades, y tuve el privilegio de estar con Marcela en esos encuentros, articular, por ejemplo, actividades entre la Casa de la Cultura o el Museo Social de Historia de Merlo, junto con la Dirección de Derechos Humanos. Digo, ¿y por qué decimos que es un irrenunciable para la formación? Primero porque obviamente entendemos la formación desde una perspectiva de derechos humanos, de género, y siempre decimos desde la perspectiva de la democratización de los conocimientos. Y por otro lado, porque nos parece como fundamental acercar a las estudiantes que muchas veces, no tienen tan en cuenta, o por lo menos pasa desapercibido estos espacios de memoria. Y recupero una cuestión que tomamos que tiene que ver con Freire, que Freire siempre, tomamos un texto que nos dice, si hay algo que tiene la ciudad educadora es abordarla de su memoria, porque esa memoria es lo que nos acerca, ¿no? A mostrar, a comunicar a las generaciones venideras eso que está ahí guardado, que está visible y que necesitamos como reivindicarlo.
Y en ese sentido, bueno, aparecen estas actividades o estos sitios o estos espacios de memoria, porque de hecho hemos estado en muestras, ¿no?, de fotografía o con los desaparecidos de Merlo en el Museo Social. Y bueno, y hemos hecho actividades con las y los estudiantes en este sentido, ¿sí? Para un poquito, para nosotros, digo, abordar ese irrenunciable, sobre todo en momentos donde los espacios de memoria o los sitios de memoria empiezan a ser cuestionados. Entonces ahí redoblamos la apuesta. Y obviamente también trabajamos con el espacio de Mansión Seré de Morón. Y ahí con el equipo pedagógico de Mansión Seré también hacemos recorridas y talleres con los libros prohibidos y los estudiantes. Un poquito va como por ahí. Bueno, Debo, si querés, continúa un poco tu relato con cómo retomamos esta experiencia de primer año en los años siguientes, ¿no? Y en las otras materias. Por mi parte, yo soy profe de Historia y Prospectiva de la Educación en tercer año, entre otras materias, pero hoy voy a estar hablando desde ahí. Y nosotras compartimos una mirada de pensar la pedagogía de la memoria de manera transversal, ¿no? La pedagogía de la memoria no es solo una temática cuya responsabilidad está depositada en las materias que enseñan historia como objeto de estudio, sino que reconocer su transversalidad, pensarla desde el campo de la práctica, desde las distintas unidades curriculares que piensan el arte, la literatura, la pedagogía, los desafíos para su enseñanza en el campo de la didáctica, nos parece algo fundamental, ¿no? Pensarla desde su transversalidad, la potencia, la fortalece, sobre todo en experiencias de formación docente. Y es desde ahí en donde intentamos ir construyendo esta red entre la experiencia formativa que viven en primer año en el campo de la práctica y seguir visitándolo en distintas materias. En mi caso, en tercero, lo seguimos pensando desde ahí. Y retomamos esta idea de los irrenunciables, ¿no? Me encantó esto que decía Debo. Y un irrenunciable es ¿no? Insistir en la construcción de la pedagogía de la memoria desde una mirada transversal y para que así la podamos pensar, por ejemplo, en los jardines y las escuelas, ¿no? Para nuestras infancias. Habilitar esos campos posibles para pensar la memoria desde ahí. Y uno de los irrenunciables de Historia y Prospectiva, entonces, copiándome ahí del concepto de la compañera, es entender a la memoria como un campo de disputa, en donde los trabajadores y las trabajadoras de la educación tenemos que asumir una posición, ¿no? Y la formación docente tiene que recoger esa disputa, tiene que habilitar un espacio de debate con los estudiantes, con las organizaciones sociales de la comunidad y asumir un posicionamiento claro en defensa de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo en tiempos en donde hay oleadas, en donde perspectivas más negacionistas intentan abarcar el campo de la subjetividad y desde los institutos tenemos una responsabilidad con eso también para discutirlo. La pedagogía de la memoria es muy potente también desde ahí. Y si pensamos a la memoria como disputa, pensamos a la memoria como derecho, ¿no? Y como derecho de las infancias. En inicial y primaria invitamos en Historia y Prospectiva, retomando las experiencias formativas de primer y segundo año, a pensar a las infancias como sujetos de derecho y a la memoria como uno de ellos, a la identidad como uno de ellos. Entonces, habilitar todo ese campo de trabajo para el colectivo de docentes nos parece muy importante, ¿no? Y especialmente en Historia y Prospectiva intentamos analizar el proyecto de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, el terrorismo de Estado, su proyecto educativo, desde una perspectiva latinoamericana y que intenta mirar también el componente económico de este proceso, ¿no? Intentar ver cómo algunas perspectivas de trabajo en relación al neoliberalismo siguen vigentes hoy a escala global y cómo podemos generar tramas entre esa historia que no es solo pasado, sino que es una herramienta de comprensión del presente, ¿no? Esto es bastante complejo y lo hacemos en articulación con otros espacios de compañeros y compañeras que hoy no están acá, como teorías sociopolíticas de segundo año. Digo, esto es un trabajo que intentamos ir haciendo red, es colectivo y es un proceso complejo, ¿no? Y otro de los irrenunciables, estoy copiona hoy de Débora, es desde donde pensamos los derechos humanos, ¿no? En el instituto y en algunas de nuestras materias, y la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, y la dimensión local de esa lucha también, y reconocer organizaciones de la comunidad de Merlo, de Zona Oeste, que trabajan en defensa de los derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia, es una experiencia formativa necesaria y potente
que el instituto debe habilitar. Por eso celebro esta iniciativa que han tenido los compañeros y las compañeras de generar un espacio de arte, de memoria, que se inscribe institucionalmente, que articula con el 109 y el 29. Desde esa red me parece que nos fortalecemos y que podemos pensar en los derechos humanos no en el campo de lo individual, sino en el campo de lo colectivo, ¿no? Y esta es una experiencia que no solo basta con decirlo, ¿no? Hay como que en algún punto hay que vivirlo, hay que pasarlo por el cuerpo, por la experiencia. Y en ese sentido me parece que este tipo de experiencias formativas contribuye a discutir, ¿no? Con toda una avalancha en el campo de las subjetividades más de corte neoliberal, en donde el otro es una amenaza, en donde el otro es un sujeto con el que yo compito, y me parece que pedagogía de la memoria invita a también poner en discusión esos elementos que están en disputa hoy por hoy en el campo de las subjetividades. Especialmente nosotras pensaremos en el trabajo docente y creo fuertemente que las escuelas, las instituciones educativas, debemos construir memoria, porque de lo contrario, bueno, somos cómplices del olvido, ¿no? Y eso también es una posición que hay que visibilizar, ¿no? Digamos, de qué formas los olvidos están presentes y hay que discutirlos. Así que en esta línea de compartir algunos irrenunciables y de celebrar la iniciativa que están teniendo ustedes también. Buenísimo, Cari. La verdad que algo que salió en la intervención de Débora, en la tuya, esto de pensar colectivamente, en articulación, digo, no nos podemos pensar o no podemos pensar los derechos humanos en soledad, ¿no? Entonces, qué importante este entramado, y un poco también por eso hoy está acá Marce también, ¿no? Como parte de la comunidad de nuestro distrito, donde está inmerso el instituto, que de vuelta le vuelvo a agradecer que se haya tomado el tiempo de estar acompañándonos. Así que gracias, Marce. No, pensaba ahí de las cosas que decían las compañeras, digamos, cuánto nosotros desde la gestión, digo, siempre, y las articulaciones con las organizaciones y con las formas de organizarse y las instituciones que tiene el territorio. Imposible pensarse de otra manera. Siempre cuando nos planteamos estas cuestiones desde la gestión, era potenciar lo que había ya construido en nuestro territorio, en el caso de nuestra temática, principalmente lo que se había construido desde el sindicato, pero también desde aquello que había quedado de las organizaciones como familiares u otros compañeros o compañeras, sí que en soledad habían podido mantener la temática en el territorio. También, entonces siempre la potencia es con el otro, ¿no? Con el otro y con aquello que ya se hizo, con lo que está y con lo que se va a hacer. Para nosotros desde la gestión, la articulación con las escuelas, con los estudiantes de todos los niveles es como fundamental. Siempre ha tenido sus dificultades que tienen que ver con las cuestiones de, a veces, algunas resistencias dentro de las organizaciones educativas, ¿no? De las direcciones, nos ha costado a veces con los inspectores, ¿no? Sobre todo cuando trabajábamos las cuestiones de Jóvenes sin Memoria, que era un programa, por ejemplo, que en Merlo funcionaba, porque es de la Comisión Provincial por la Memoria, pero que obviamente se potenció más al tener un acompañamiento de la gestión municipal que promovía primero el programa, pero además facilitaba algunas cuestiones como transporte, como acompañamiento, como asesoramiento, lo que hizo que llegara muchísimos más jóvenes en Merlo y que fuera un lugar de formación sobre la temática, no solamente a través de las instituciones educativas, sino también a través de las instituciones políticas, sociales, hemos tenido grupos de escaudio, eso potenció mucho. Yo siempre pienso en función de eso, cuánto, digamos, mejora en calidad de ciudadanía y democracia para el futuro y el presente de nuestro lugar de donde vivimos. Porque hemos tenido hasta 930 jóvenes merlenses trabajando, por ejemplo, en este programa, más allá de otras cosas que nosotros hacemos. Y esa experiencia de participación y de reflexión sobre temáticas en derechos humanos, digamos, es una cosa que nos va a volver en calidad democrática de nuestro propio territorio. Y lo planteo de esta manera porque eso es un déficit que tenemos en nuestro territorio específico. Es un déficit por nuestra propia historia del distrito, ¿no?
que hizo que digamos, lugares de participación de la comunidad, los clubes, la sociedad de fomento, las cooperadoras de la escuela, los centros de estudiantes, ¿no? Todas esas experiencias no se hayan podido desarrollar de la manera que hubiésemos querido y democrática durante muchos años, más allá de los años de democracia que tenemos en nuestro país. Entonces, es como que tenemos que construir una historia, tenemos que construir esa práctica de participación y democracia con quienes estamos, digamos, con nosotros, que somos una generación ya más formada, pero que también tenemos esas faltas de experiencia de participación. Digo, y a veces lo vemos en quienes conducen las instituciones educativas, que todavía, ¿no?, ante determinadas cuestiones hay muchas resistencias, por falta de práctica y por temor, ¿no? Que a veces uno dice, pero después de tantos años, y bueno, pero en nuestra propia experiencia territorial también ahí tiene un peso. Como sigue jugando el miedo, ¿no? Claro, el miedo, no te metas, mejor no, esto no sé si se puede, no sé si sí. Bueno, cuando llego, pero por Dios, esto está escrito en el papel. Esto tenemos habilitado. Pero bueno, nada, digamos, ahí un poco lo que decía Karina, hay que pasar por el cuerpo estas experiencias. También estas experiencias de participación y de animarse. Por eso celebro, digamos, todo aquello que he participado en algunas experiencias en el 109 también, y la escuela media, trabajando ahí algunas jornadas, donde se habilita desde la institución, digo, nosotros también como institución, que estas temáticas y estas cuestiones circulen, porque necesitamos generar esos espacios donde estas experiencias puedan suceder. Y me parece que en ese mismo sentido la propuesta de este concurso también digamos, tiene que ver con esto. Y a veces esa forma de suceder puede ser desde lo académico, pero a veces también, digamos, hay otras herramientas que nos ayudan a llegar de diferentes maneras. El arte es una. Nosotros hemos utilizado muchísimo todas las cuestiones artísticas para poder abordar con esta temática que tiene sus dificultades y sus dolores a la comunidad. Entonces, así que nos parece fantástico primero como herramienta, y ciertamente uno aprende de la experiencia de los organismos, de la experiencia de abuelas, de madres, ¿no? Que eso es un gran capital, digamos, social que tenemos los argentinos y las argentinas en tener estas organizaciones, estas mujeres maravillosas y las organizaciones de derechos humanos en general, que nos facilitan, no hay que inventar mucha cosa, ellas han inventado todo y nosotros tenemos que saber que es por ahí nada más y replicar algunas cuestiones y sentirnos de ese lado muy seguros de los pasos que damos. Así que desde ya acompañamos todas las iniciativas y nos encanta poder trabajar con los institutos de formación porque nos parecen fundamentales, porque estas cuestiones que todavía tenemos arraigadas, que sabemos que no es solamente el Merlo, que lo hemos visto, digamos, a través de esta corriente negacionista de los últimos años, de cierto empoderamiento de estos discursos que pensábamos que ya no estaban, o que por lo menos estaban muy relegados, nos atraviesan, aunque a veces uno dice, no se da cuenta el propio sujeto de que estos discursos han estado atravesando todos estos años, y entonces nos encontramos con estudiantes que luego serán docentes, que después van a replicar algunas de estas cuestiones sin saberlo siquiera, sin haber podido reflexionar sobre el tema. Así que estas iniciativas de la formación nos parecen fundamentales. Tal cual, y esto que vos traías y decías de tener a las madres, abuelas y a los organismos como faro, ¿no? Un poco el certamen nace a la luz del concurso que van a llevar adelante las madres abuelas, de un concurso de poesía también. Entonces dijimos, bueno, nosotros cómo lo replicamos de manera local, ¿no? Porque también creemos importante trabajar la memoria local, ¿no? Ver qué pasó en Merlo, qué pasó en nuestro distrito, qué pasó con les docentes de Merlo, con les estudiantes. Entonces nos parecía que era muy interesante poder hacer un anclaje territorial de ese concurso, ¿no?
Ale, no sé si querés compartirnos algo. No mucho, la verdad que coincido 100%, una genia las tres. Me parece lo único que se puede agregar es que mejor que hacer este acercamiento a la memoria desde el arte, ¿no? Así que desde el arte y así, juntando los institutos, me parece que no dudamos un segundo en sumarnos a la convocatoria, así que gracias por la invitación y bueno, ahí estamos. Gracias. Dale, buenísimo. Además de la Dirección de Derechos Humanos, al certamen también lo va a acompañar la CPM, digo, como esto, ¿no? Seguimos buscando trabajar colectivamente, que estemos todos, que podamos dar nuestras distintas perspectivas y seguir construyendo en conjunto esta memoria colectiva, ¿no? Y seguir haciendo desde de la memoria una pedagogía, una práctica y que nos atraviese el cuerpo y la práctica y el todo. Así que bueno, no sé si alguna compañera quiere agregar algo más. Está abierta la palabra y si no, igual ya se dijo un montón. Yo quería agregar dos cositas nada más, una que tiene que Excelente. ver con esta cuestión, ¿no? de cuánto nos sirve poder conocer nuestra memoria, en este caso, ¿no? De las luchas de nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la educación o estudiantes, porque es un anclaje, es decir, primero reconocer parte de esa identidad nuestra, digo, nosotros siempre le tratamos de recuperar, es la identidad de pueblo trabajador y luchador y y protagonista, básicamente, de querer ese mundo mejor en nuestro territorio merlense. Acá también pasó, acá habitaron todas estas personas, tuvieron sueños y no somos una isla, no tenemos historia, tenemos de dónde agarrarnos para eso, hay que conocerla nada más, y eso nos parece fundamental. Y la otra cuestión, de invitar a todos, bueno, supongo que como la Comisión Provincial es parte de este también certamen, digamos, estas cosas que nos dejan hoy, la virtualidad y toda esta circunstancia tan tremenda de la pandemia que nos tocó atravesar, pero que, bueno, entre las cosas que tiene, en aquellas formatos virtuales y que quedan en la nube, en esos lugares que podemos ubicar, del último seminario sobre pedagogía de la memoria, que uno puede entrar cuando quiere y cuando tiene un ratito, y la verdad con unas ponencias maravillosas, y cómo ver que eso que tiene que ver con la manera de contar nuestra historia, nuestro pasado, pero también que nos hace reflexionar sobre el presente, nos da herramienta para eso, para luchar por nuestros derechos, los derechos humanos y reflexionar sobre la temática en la actualidad, ¿no? Esas continuidades, y ahí estuvo muy interesante el seminario y las invito a poder compartirlo con los estudiantes también porque es muy, muy bueno. Genial, genial. No sé si Cari o Débora quieren dejar un saludo final, una reflexión. No, yo celebro, como veníamos diciendo, digo, esta convocatoria me parece, digo, como hoy decíamos, ¿no? Nuestro faro son esas actividades y esas acciones que generosamente madres y abuelas nos comparten todo el tiempo. Recuperar esto que siempre en el ECUNI, bueno, en un montón de espacios se dice el arte sana y es parte del fortalecimiento de nuestra democracia porque la necesitamos seguir construyendo permanentemente. Así que bienvenido el arte para recuperar la pedagogía de la memoria local y sobre todo la memoria colectiva. Nada, gracias por este espacio. Coincido con Debo, me sumo al agradecimiento, sobre todo de una experiencia que invita a que tomemos la voz, ¿no? La palabra, entre tanto silencio que a veces no habita la virtualidad. Me parece que es volver a tejer esas redes, ¿no? Que nos hacen sentir que formamos parte de un colectivo, ¿no? Y qué mejor que esa red se cimiente y se sostenga en la memoria. Así que me parece muy necesario y apoyamos totalmente esta iniciativa, la acompañamos y ojalá crezca y se inscriba, ¿no? En nuestra historia en Merlo y sobre todo esta articulación entre institutos, entre organismos, me parece que lo colectivo es una bandera también irrenunciable. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Cari. Y por último, bueno, invitamos a todos los que estén viendo esta transmisión, ¿no? Que
que se sumen a los estudiantes del 109, del 29, les profes también, que se animen a escribir, a participar. Es el primero, esperemos que sea el primero de muchos, porque como dijimos, queremos seguir construyendo memoria. Así que agradezco su tiempo y nos vemos en el certamen y en las devoluciones y en todas las actividades que sean para reivindicar los derechos humanos. Así que les mando un abrazo fuerte. Gracias. Gracias.